Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta conferencia online sobre el impacto de la pandemia COVID-19 en la sociedad. Soy Marcia de Abreu, presidenta nacional de la Asociación de Mujeres por la Paz Mundial y secretaria general de nuestra ONG en Europa. La Asociación de Mujeres ha querido participar de las reflexiones que individuos, organizaciones, estados están haciendo sobre los efectos de la pandemia en nuestras vidas. La pandemia del COVID-19 ha afectado a nuestro mundo extensa e intensamente, dando lugar a una serie de desafíos políticos, económicos, sociales, familiares y personales. Mujeres líderes en todas las áreas de actividad humana han sabido estar a la altura y responder buscando soluciones rápidas y buenas para la actual crisis, contribuyendo así a una mayor estabilidad social. La Asociación de Mujeres por la Paz Mundial, al organizar este encuentro de hoy, ha querido servir de plataforma para dar a conocer las reflexiones y las buenas prácticas de mujeres líderes de nuestra sociedad, como las que escucharemos hoy. En nuestra labor en la Asociación de Mujeres consideramos la educación en valores, la educación informativa, algo vital para la construcción de un mundo mejor. Nuestras sociedades están necesitadas de buen senso, de sentido común, de equilibrio, de transparencia, de justicia, de paz, en fin. Con estas palabras de introducción, yo quiero dar bienvenida una vez más a nuestros panelistas y agradecerles su presencia con nosotros, con nosotras, y también a todos los asistentes que nos acompañan en esta tarde. Me gustaría en este momento invitar a María Jesús para que sea nuestra primera panelista, nuestra primera persona a intervenir. María Jesús, como sabes, tu bio va a saltar en el chat. Los asistentes podrán ver el bio de María Jesús en el chat, así que no voy a hablar del bio, pero me gustaría hacer referencia a algo que yo pienso que es admirable en tu recorrido personal, y es que tú te uniste a la Fundación María Dolores Sopeña, al Instituto Catequista Sopeña, cuando eras muy joven. Creo que tendrías 16 o 17 años, si no me equivoco. Y es toda una vida dedicada a esa labor de servicio a los demás, de servicio a la promoción de la persona adulta, tanto académicamente como espiritualmente. Yo pienso que es una labor fantástica que has estado haciendo en tu vida. Me gustaría preguntarte, más que nada, antes de preguntarte, en base a lo que te voy a decir, te preguntaré, tú que has buscado servir a los demás siempre guiada por tus creencias, por tu creencia en Dios, por la creencia en los principios de belleza, de bondad, de búsqueda de la verdad con los cuales Dios ha creado esta humanidad. ¿Cómo analizas la situación de la pandemia y qué cambios positivos prevés o desearías que ocurriesen? Muchas gracias una vez más por estar aquí con nosotros y tienes la palabra, María Jesús. Muchas gracias, Marcia, muchas gracias. Tú sabes que para mí es un gusto grande poder estar en este momento y poder compartir lo que pienso, lo que siento. Lo que voy a decir es realmente muy sencillo. Son unas reflexiones desde mi fe y desde mi experiencia, pero lo que aporto realmente es la experiencia, porque los contenidos estarán en todas las mentes de ustedes. No hay nada nuevo, es casi obvio, pero esto yo lo he vivido y puedo afirmar que es verdad y que lo digo con absoluta convicción, al mismo tiempo con muchísimo respeto, naturalmente, a los que piensen de distinta manera. El tema del encuentro es el impacto de esta pandemia en la sociedad, es la palabra impacto. Es un tema enorme, es un tema apasionante, estos días hemos leído tantas cosas y seguiremos leyendo.
Lo he reducido a 5 palabras y voy a comentarlas muy brevemente porque 7 minutos es muy poco tiempo, pero espero hacerme entender, aunque sea de una forma rápida. La primera palabra es misterio, la segunda es locura, la tercera es despertar, la cuarta es la serpiente y la quinta es o son las claves. Estas palabras, pienso que una pequeña reflexión sobre ellas, estaríamos todos de acuerdo en lo fundamental. El reto realmente es ponerlo en práctica. La palabra misterio nos supera, nos desborda, nos abruma. Estamos todos en este momento como achicados frente a esta situación que nos resulta misteriosa. Y el clic del misterio es porque nos aproxima a la muerte. Es el misterio más oscuro para nosotros, nos acerca, todos pensamos alguna vez en eso, pero ahora lo vemos más cerca. Entonces el misterio y la muerte próxima, relativamente o posiblemente próxima, nos sitúa y da una seriedad y un calado a todo lo que hacemos o podemos hacer. La segunda palabra es locura. Para un creyente, locura es ignorar al Creador, es vivir al margen de sus pautas, de su proyecto, porque Él tiene las claves de cómo funciona nuestro planeta, de cómo funciona nuestra vida, cómo estamos hechos para la felicidad presente y futura. No seguir esas indicaciones, ignorar al Creador, ciertamente nos lleva a la ruina. Hemos salido de sus manos, Él lo sabe todo, no es un rival, es un cómplice. Ignorar al Creador es una locura. También es una locura ignorar a otros seres humanos, ignorarlos o, todavía peor, luchar contra ellos. Esto es loco, estamos matando a semejantes, estamos ignorando a gente que es como tú, somos indiferentes. El Santo Padre habla de la globalización de la indiferencia. Estamos cómodos, muchos, otros no, estamos bien y los demás no importan. Es una locura también, las guerras, el tráfico de personas. Ignorar o luchar contra el ser humano es la segunda palabra, locura. La tercera palabra es despertar. Nadie puede negar que esta pandemia nos ha despertado, nos ha sacado, nos ha sacudido y nos ha despertado a muchas cosas, pero a dos seleccioné dos. Al realismo de nuestra vulnerabilidad absoluta como ser humano, somos vulnerables, nos destroza un virus insignificante, nos pone de rodillas a todo el mundo, a todos los países, nos despierta cuando nos creíamos poderosos, reyes, sabios, no somos nada. Y nos despierta también a otra verdad grande de nuestra igualdad fundamental. Somos todos, es el mundo entero, de norte a sur, de este a oeste. Entonces, estas cosas nos sacuden, nos despiertan, nos obligan, nos ponen ante una urgencia. No podemos negar que esto es así. La tercera palabra, qué pena que tengo que correr. La tercera palabra es la serpiente. También tenemos que despertar a su presencia. La serpiente como el espíritu del mal. No me refiero ahora al tema satánico, a esos extraños cultos, a esta corriente que aumenta, especialmente en algunos países entre la juventud, la presencia del diablo de algunas maneras. No, me refiero a la presencia de un espíritu personal enemigo de la naturaleza humana, nos dice San Ignacio de Loyola, enemigo de natura humana, enemigo de Dios. Está contra nosotros, nos ataca hábilmente, entra en nuestras vidas sin que nos demos cuenta y ya cuando nos atrapa nos ahoga, pero podemos defendernos si despertamos a tiempo. La serpiente está activa en este mundo nuestro y también nosotros estamos en su radio de acción. Ciertamente es un radio limitado porque la Biblia nos dice que está atada. O sea que si no nos acercamos mucho no nos hará ningún mal, pero ahí está, ahí está. Y nos tienta de muchas maneras. Seleccioné dos, me parecían las más oportunas en este momento. Una tentación típica, poderosa, es el afán desmedido de riquezas y de bienes materiales. Es bueno, Dios lo puso a disposición del hombre, toda la naturaleza, todos los bienes. Dios le dijo a Adán, disfrútalo, cuídalo, es para ti. Pero un afán desmedido, desbordante, una ambición que nos come las entrañas,
de tener y tener y tener y poseer. Esa es una tentación. Es una tentación, porque eso tiene que tener un límite y en algunos casos no lo tiene. Y por eso vemos cosas que no se pueden comprender, la droga, el tráfico de personas, tantas cosas que solo por dinero. Creo que no es muy aventurado decir que detrás de esta pandemia tal vez esté esta tentación, el dinero, el poder. Y detrás de algunos proyectos tecnológicos magníficos hay mucho dinero en juego. Es una gran tentación. La otra tentación, también muy fuerte, es la división, el odio, el separarnos, el buscar medios y consignas y pretextos para odiarnos, para no amarnos. La palabra diablo etimológicamente significa el que divide, el que aleja, el que separa, el que desintegra. Ahí está la serpiente trabajando en las mentes de muchos seres humanos, no para unir, no para amar, no para coordinar, sino para causar división y confusión. La otra palabra son las claves. Las claves son dos, según mi modo de ver, que se funden en una. La primera clave es Dios. La primera clave es el Creador. La primera clave es el autor del ser humano y de la naturaleza. Es el Padre de todos, es la bondad misma, es el amor. Entonces, alejarse de ese Dios es malo. Decía Rahner, un gran teólogo jesuita que seguramente todos conocen, que tuvo mucha importancia en el siglo pasado, en el Concilio Vaticano II. El siglo XX es el siglo del hombre, del ser humano, el triunfo de la inteligencia. El siglo XXI será el siglo de Dios. Dios recuperará en cierto modo su puesto en la sociedad, pero sobre todo en los corazones. Necesitamos a Dios, lo necesitamos, somos profundamente indigentes. En Él se encuentra todo bien. Y ponerse en sus manos no es un acto de humillación. Tenemos que deponer el orgullo, deponer la arrogancia. Si en Dios está nuestro bien, pongámonos en sus manos. Él quiere lo mejor para nosotros. No es humillante, al contrario. Al contrario, conocer a Dios es la cumbre del desarrollo humano. Es un amigo, es un padre, es un cómplice de todo lo bueno para nosotros. El amor a Dios. Y la otra clave es el amor al prójimo. Y curiosamente, en este momento, todos son prójimos. Antes decíamos próximo es el que está más o menos cerca de ti, el que conoces, el que ves, donde llega tu influencia, donde llega en cierto modo tu relación personal. Pero ahora prójimo es el más alejado habitante de nuestro planeta. Se ha convertido en nuestro prójimo, porque estamos todos en el mismo peligro, estamos todos en la misma barca. Algunos decían que no en la misma barca, sino en distintas barcas, porque hay distintas situaciones, pero en la misma tempestad. Sí. Nuestro prójimo son todos. Esos lazos fuertes que nos unen, como el origen único, el origen divino que tenemos todo ser humano, tenemos que despertarlos, tenemos que cultivarlos, tenemos que sentir a todo ser humano. No podemos encogernos de hombros, no podemos desentendernos de lo que pasan en otros sitios, en otras circunstancias. No voy a enumerar grupos, no hace falta, no hay tiempo, pero todos tenemos en nuestra mente grupos de personas muy desfavorecidos que nos reclaman, que nos miran, que nos interpelan. Son nuestro prójimo. Y debe haber alguna forma de crear una ayuda, una fraternidad, una solidaridad, una igualdad, una justicia. Debe haberla, debe haberla, debe haberla. Entonces, ese prójimo nuestro, ese amor mutuo, nos protege a todos. No es algo solo unidireccional, no solo soy yo respecto al otro, el otro respecto a mí. El amor mutuo nos protege, nos ayudamos unos a otros. Entonces, el amor, la comprensión, la ternura, la solidaridad, el interés por el otro cercano o lejano, es una clave, es una clave. Y solamente en la medida que entremos en esa clave, encontraremos realmente una solución. Es muy difícil, la situación muy difícil. Desde mi ignorancia de los grandes temas económicos, políticos, sociales, desde mi enorme ignorancia, alcanzo a comprender que es muy difícil. Pero no es imposible. El amor es creativo, el amor enseguida encuentra soluciones. El amor despierta, el amor crea soluciones donde no las hay. Entonces, y hasta ahora,
No hay en la humanidad filósofos, profesionales, economistas, gente que piensa, gente fabulosa y que creó un sistema que ahora está agonizando, y no ha de haber otros del mismo calado intelectual y profesional que creen un sistema nuevo basado en el amor, en la solidaridad, en la ayuda mutua. Es un sueño, es una ilusión, me pueden tachar de ingenua, no sé qué título me podrían dar, pero creo firmemente que es posible, pero hay que cambiar de modo. Así como los dispositivos tienen un modo, avión, un modo, distintos modos de funcionar. Es lo mismo, pero hay una clave última, hay un modo que te coloca, te sitúa, una actitud profunda que es diferente. Y eso hace diferente todo lo demás. Modo solidaridad, modo compasión, modo ayuda mutua. Es posible. Los seres humanos lo podemos hacer. No hay que buscar con la ayuda de Dios, naturalmente, pero no hay que ir a otro planeta, no hay que esperar ayuda de nadie. Aquí y ahora hay pensadores y hay profesionales suficientes para salir de esta situación, pero hay que sembrar en ellos el amor y hay que sembrar la no avaricia, el no poder. Yo entiendo que esta es la línea de la influencia de la mujer. La mujer en una asociación precisamente de mujeres, yo soy una convencida de que la mujer tiene una baza enorme que jugar en este momento. Y esa baza es la influencia de su modo de ser natural, que es amar, que es perdonar, que es cuidar la vida, que es la belleza, que es la armonía, que es aquello que tenemos todas por naturaleza. También lo tienen los varones, obviamente, no estoy excluyendo a nadie, pero es característico nuestro ese aporte. Por eso que somos complementarios, el varón y la mujer. Entonces, y que la mujer influya, que esté en todos los medios, que las leyes le den la apertura para influir en toda la sociedad. Creo que tenemos un gran momento precisamente para salir de esta situación. Claro que sí. Es una oportunidad y todos tenemos que tratar de apoyar. Entonces, muchas gracias, María Jesús. ya estoy terminando, ¿verdad? Y Bueno, ya tendrías que terminar. termino. Solo voy a decir una cosa. Una frase de Aristóteles, dicen que es de Aristóteles, la leí recientemente. Dice, la esperanza es el sueño de los hombres despiertos. Si esta pandemia nos ha despertado, si su impacto ha sido brutal, es el momento de soñar. Es el momento de poner de nuestra parte lo que cada uno pueda para salir de esta situación a una situación mejor. Muchas gracias, María Jesús. Gracias por tus palabras, por llevarnos por este viaje más interior, que definitivamente lo tenemos que hacer a título personal, a título familiar y, como no, socialmente, si es que realmente queremos cambiar algo en nuestras sociedades. Pero tendremos que empezar por uno mismo, verdaderamente. Pues gracias, hablaremos más a la hora del coloquio al final con todos los panelistas. Voy a dar paso entonces a nuestra segunda panelista, que es Susana del Río Villar. Yo conocí a Susana escuchándola en una entrevista en la radio y me encantó. Estaba siendo entrevistada sobre el tema de la Unión Europea y sus respuestas a la pandemia. Me pareció interesantísimo y contacté con ella y Susana muy amablemente aceptó de inmediato estar con nosotras esta tarde y aquí la tenemos. Así que muchas gracias, Susana, por haber aceptado. También, como podéis ver, va a saltar el bio de Susana en el chat. Allí podéis ver, es extenso, podéis también ir a las redes y conocer su camino. Pero quería resaltar dos cositas acerca de Susana. Una, que es académica de la Academia Europea de Ciencias y Artes en Salzburgo. Es una organización privada que fue fundada en los años 90 para contribuir a la unidad de Europa. Cuenta con la aportación de cientos de académicos, expertos en diferentes campos del conocimiento para contribuir a la construcción de Europa. Una otra cosa también que me gustaría resaltar es que Susana es experta para la Comisión de Asuntos Constitucionales
del Parlamento Europeo desde 2004. Así que Susana cuenta con una larga experiencia de trabajo junto a la Unión Europea y de conocimiento de la Constitución de la Unión Europea. Susana, parece ser que la Unión Europea se ha notado una inesperada victoria diplomática en mayo pasado en la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud, al lograr un apoyo unánime a una resolución que inicialmente no tenía el favor de los grandes, no tenía el favor de China, no tenía el favor de Estados Unidos. La Comisión Europea parece que está buscando un tono conciliador y está buscando acuerdos multilaterales, es decir, envolver a todos los estados en las resoluciones. Yo te voy a hacer una pregunta, no tienes que contestarla de inmediato, pero si durante tu presentación pues das a entender algo, ¿ha entendido Europa que debe liderar la respuesta internacional a la pandemia? Y con esto, Susana, muchas gracias una vez más por estar aquí con nosotras. Te paso la palabra. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias a Marcia de Abreu, a la Asociación de Mujeres por la Paz Mundial y a mis dos compañeras también de debate, a Carmen Quintanilla y a María Jesús González. Como he puesto esta mañana en mi cuenta de Twitter, es un placer, es un honor, es una alegría enorme poder compartir este tiempo. Espero que podamos compartir más veces, más encuentros, más diálogos, porque sois mujeres muy valiosas y seguro que durante esta conferencia debate voy a aprender mucho. Yo también soy creyente, María Jesús, y me ha gustado mucho tu intervención y tus palabras, porque yo creo que ahora más que nunca es cuando debemos efectivamente unirnos y el amor, como dices tú, pues debe estar muy presente, ¿no? Es creativo y yo creo que está mostrando esta invasión, este virus, está mostrando que debemos estar unidos. Me gusta hablar también en esta conferencia junto a Carmen Quintanilla, a la que sigo desde hace muchos años. De hecho, en mi tesis doctoral está a veces citada. ¿Qué hace, no? ¿Cómo está respondiendo? Como me lanzaba, me proponía Marcia, la Unión Europea está asumiendo un liderazgo, tiene que asumirlo. Yo creo que en el tiempo en el que vivimos, en el tiempo en el que estamos, la Unión Europea es unión y Unión Europea. Y esa unidad de Estados miembros, de las instituciones europeas, Parlamento Europeo, Comisión Europea, ciudadanos de todos los Estados miembros, tiene que mostrar un equilibrio y esa oportunidad de la que hablaba, y estoy completamente también de acuerdo, María Jesús, de buscar en las grandes crisis la oportunidad. La Unión Europea tiene que refundarse, tiene que rehacerse, tiene que renovarse, pero en mi opinión, cuando se habla mucho de innovación, también está en lo tradicional, en lo que vale, en los valores, en los anclajes, en la forma de construir, en la forma de mirar, en la forma de hacer. Ahí también está la innovación, porque en una época en la que parece que hay que innovar por innovar, hay que buscar precisamente esos anclajes y esos valores sólidos que nos sustentan como ciudadanos europeos y como humanidad. La Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, con sus enunciados, con sus valores de libertad, igualdad, dignidad y solidaridad en el marco de la ciudadanía y de la justicia, está vinculada jurídicamente al Tratado de Lisboa, nuestro tratado en vigor. En esta etapa tan compleja, quizá hemos visto que esa respuesta de la que hablaba Marcia, esa respuesta de la Unión Europea en un primer momento no tuvo la urgencia, la reacción muy rápida que le pedían Estados miembros como por ejemplo Italia. Sí que es verdad que en ese momento tenía la Unión Europea
una situación ante sí misma, se situaba ante su propio espejo y su reflejo le decía, ¿qué puedo hacer si, por ejemplo, la competencia de sanidad no es una competencia de la Unión Europea, es una competencia que la ostentan cada uno de los Estados miembros? Y sí, en ese momento de, digamos, de debate existencial, de mirarse ante el espejo, la Unión Europea, yo creo que decidió que su respuesta tenía que ser basada en esos valores, basada en la unidad que le permitía y en la respuesta unida que le permiten el tratado y que le permiten también como digo, las competencias, y al mismo tiempo buscar esos engranajes que hiciesen posible esa respuesta. Y voy a comentar muy rápido dónde estamos. Después de ese primer momento, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo comienzan a actuar muy rápidamente, el Parlamento Europeo con sus resoluciones, la Comisión Europea con diferentes medidas dirigidas al empleo, dirigidas a la sociedad, dirigidas a todo lo que tenía que ver con y tiene que ver con la pandemia. Pero hay un momento clave y ese momento clave es cuando hace la última sesión plenaria en el Parlamento Europeo hace 2 semanas, la Comisión Europea decide proponer un plan de recuperación europeo y ese plan de recuperación europeo liderado y presentado por la presidenta de la Comisión Europea, una mujer, Ursula von der Leyen, por primera vez una mujer es presidenta de la Comisión Europea, propone ese plan de recuperación y la respuesta de los eurodiputados de todos los colores políticos, de distintos partidos y grupos parlamentarios, es de bienvenida, de queremos esta propuesta. Y ahí hay un cambio cualitativo muy importante en la forma de hacer política. Podemos decir que los ejes de búsqueda del consenso a través del debate, de búsqueda de acuerdos, de búsqueda de pactos, que teje y sabe tejer la política a nivel europeo y un gobierno europeo, una forma de gobernanza europea, es en ese momento cuando la Comisión Europea, siguiendo la señal del Parlamento Europeo, propone un plan de recuperación como líder y como gobierno europeo, no como una institución que se sienta con los jefes de Estado y de Gobierno en el Consejo Europeo, escucha a unos y a otros, establece una acción diplomática, sino que la Comisión Europea por primera vez es gobierno europeo. Ahora le toca la voz, le toca la decisión al Consejo Europeo, a los jefes de Estado y de Gobierno, y luego de nuevo pasará la propuesta, el plan de recuperación a sesión plenaria del Parlamento Europeo y seguramente nuestros eurodiputados de todos los grupos parlamentarios darán luz verde a ese plan de recuperación. La solidaridad es, por una parte, como decía Robert Schuman, la que teje, la que hace moverse Europa, ahora más que nunca, y la solidaridad tiene que estar basada en los pasos concretos que se basen más que nunca en la solidaridad, pero para que esa solidaridad llegue a todos, para que esa solidaridad llegue a la sociedad, siguiendo el título de nuestra conferencia y de nuestro debate de hoy, tiene que armarse, tiene que tejerse, tiene que tener unos recursos tanto políticos como institucionales. Y es el momento de no perder las referencias institucionales, de no perder nuestra gran referencia, y vuelvo a decir, soy creyente, que es Dios. Es el momento de no perder la referencia de los líderes políticos que saben trascender su color político, que saben trascender en un momento en el que la sociedad y la historia lo requieren y saben hacer gran política. Para mí eso es la gran política. Voy a terminar, me queda exactamente 1 minuto. Igual que María Jesús González ha finalizado su intervención con una cita, yo lo voy a hacer con una cita de Susana Tamaro, de su libro Donde el corazón te lleve, que estoy segura que podemos tenerla con nosotros y aplicarla a todos los momentos de la vida, para nuestros hijos, para las personas que nos siguen y para construir
todos juntos. La frase de Susana Tamaro dice: cada vez que te sientas extraviada y confusa, piensa en los árboles. Recuerda su manera de crecer. Raíces y copa han de tener la misma medida. Has de estar en las cosas y sobre ellas. Solo así, cuando llegue la estación apropiada, podrás llenarte de flores y de frutos. Muchísimas gracias. ¿Me abres, Carlos? Muchas gracias, Susana. Muchas gracias por esta cita tan bonita y sobre todo por las buenas nuevas, por las buenas noticias con referencia a las últimas actuaciones en la Unión Europea. Yo creo que el ciudadano de a pie sinceramente espera estos ejemplos de nuestros políticos y de nuestras instituciones, que haya demostraciones de solidaridad, de entendimiento, de búsqueda de acuerdos, aunque hayan diferencias, pero estamos esperando, estamos un poco cansados de los conflictos, queremos buenas soluciones para todos. Muchas gracias y entonces seguiremos hablando en el momento del coloquio. Por supuesto. Muchas gracias. Pues nuestra tercera panelista es Carmen Quintanilla Barba. Es amiga. Carmen ha estado con nuestra ONG en muchas ocasiones, tanto nacional como internacionalmente, y estamos muy agradecidas, Carmen, porque nos acompañas una vez más esta tarde. Me gustaría también, va a saltar el bio de Carmen en el chat, pero me gustaría comentar algunos datos que me parecen importantes. En primer lugar, Carmen en 1982 fundó una asociación de familias y mujeres del medio rural, AFAMER, y es su actual presidenta nacional. También Carmen ha servido como diputada nacional y senadora en las Cortes Generales del año 2000 a 2019. Durante ese periodo, Carmen estuvo como presidenta de varias comisiones y ha impulsado varios informes, como por ejemplo el informe contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Carmen también ha sido miembro de la delegación española ante la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa durante 10 años y ha ostentado varias vicepresidencias, ha ostentado la vicepresidencia de varias comisiones y también impulsó ponencias e informes, siendo uno de ellos la mujer rural en Europa. Además, Carmen ha recibido varios premios y reconocimientos que podréis ver en el bio, en el chat. Carmen, España está tratando de recuperar su ritmo después de 4 meses y tal vez un poco más paralizada por la pandemia. Ese parón que se abre ante la sociedad y la economía podría ser considerado un terreno de oportunidades para cambios, para la construcción de algo diferente o como mínimo para mejorar lo que ya existía. La COVID-19 ha acelerado tendencias que ya llevan un tiempo centrando el debate, como puede ser el futuro de la España rural. ¿Cómo ha afectado la pandemia al ámbito rural y en especial a la situación de la mujer empresaria ganadera, de la mujer empresaria agraria? Pues con estas preguntas, Carmen, que tampoco tienes que contestarlas directamente, solamente que las incluyas en tu presentación, te paso la palabra, muy agradecida porque estés con nosotras. Bueno, pues muchísimas gracias, Marcia. Es un placer estar con vosotras esta tarde y sobre todo pues te quiero agradecer que me hayas invitado, que hayas contado con mi persona, porque bueno, para mí es un honor estar en esta videoconferencia pues con personas tan maravillosas y tan comprometidas como es María Jesús y como es Susana. Gracias a las dos, porque las dos habéis abierto una ventana. María Jesús decía
que Aristóteles decía que la esperanza es la línea de actuación de los hombres inteligentes, ¿no? He querido entender, bueno, pues vosotras dos habéis dado en este coloquio, en esta ponencia que habéis desarrollado en estos 7 minutos que tenemos, pues habéis puesto puntos sobre las IES muy importantes y sobre todo vamos a ver si somos capaces de seguir avanzando, ¿no? Hablabais de la importancia de la solidaridad, hablabais de la importancia de la unión, hablabais de la importancia de seguir construyendo un mundo más justo y más solidario. Y yo quiero hablar de la palabra justicia, quiero hablar de la palabra igualdad, quiero hablar de la palabra que significa el avance de las mujeres, que significa el seguir construyendo un mundo más justo y más solidario para hombres y mujeres. Y esa palabra para mí ha significado mucho a lo largo de mi vida. 38 años de lucha día a día por la igualdad de oportunidades de las mujeres rurales. Y hoy tenemos que valorarla en un momento muy difícil de la historia de España, pero también de la historia de la humanidad. Y además, hoy el medio rural, en ese contexto que en aquel momento de los años 80 hablábamos de los derechos humanos de las mujeres en una España que se estaba construyendo y que estaba avanzando con un grito hacia la libertad y hacia la democracia, allí nació nuestra organización para hablar de derechos humanos. Teníamos que hablar en aquel momento de derechos humanos. Hoy, de nuevo, tenemos que volver la vista a esos derechos humanos, porque podemos estar en peligro, porque podemos tener una situación beligerante hacia las mujeres, hacia la igualdad de las mujeres. Y ahí el papel fundamental de las mujeres de los pueblos de España. ¿Y por qué? Bueno, pues porque de pronto, ante esta terrible tragedia que ha supuesto la pandemia del coronavirus, que además es como consecuencia de una de las características que nos afecta a los seres humanos, como es la globalización. La globalización tiene grandes oportunidades, pero la globalización también tiene situaciones difíciles y además situaciones en la que tiembla el ser humano y donde el miedo se aprovecha, se pone presente en toda la humanidad. Y hoy estamos viviendo una de las consecuencias de la globalización, el coronavirus. Y en este coronavirus, estamos ante un reto que es: vuelvan ustedes a mirar hacia la sociedad rural. En un mundo en donde, y sobre todo en nuestra España, esa sociedad rural envejecida, esa sociedad rural despoblada, esa sociedad rural masculinizada, en esa sociedad rural donde en el año pasado perdieron los pueblos de España alrededor de 65.000 habitantes, hoy la sociedad urbana mira hacia el mundo rural. Hoy esa sociedad urbana conoce que ha podido alimentarse, que ha podido estar confinada porque ha habido unos hombres y mujeres, agricultores, ganaderos, apicultores, granjas de pollos, granjas de cerdos, todo tipo de actividad económica alrededor de la agricultura y de la ganadería y de otras actividades económicas han significado la seguridad alimentaria de la sociedad española, pero también la seguridad alimentaria del mundo. Y esas son palabras mayores, porque de pronto esa sociedad urbana, yo me atrevería a decir deshumanizada, donde en ciudades como Madrid, como Barcelona, como Sevilla o como tantas ciudades del mundo se aglutinan millones de habitantes, en donde esas ciudades están deshumanizadas y que además, lo decía muy bien María Jesús, posiblemente, y yo también coincido con vosotras, soy creyente, cristiana y católica y además practicante. Durante estos días de confinamiento también hemos tenido que mirar hacia la luz de Dios, hacia la luz
de Jesucristo para poder recoger y poder intimidar con nosotras mismas o con nosotros mismos lo que en aquel momento se nos pedía para seguir avanzando y para romper los miedos. En este contexto, nuestra organización no gubernamental, la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural, que también Susana ha dirigido una carta a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, para que esos 500.000 millones de euros que van a suponer un balón de oxígeno de la reconstrucción de Europa después del coronavirus, también ahí tengan presentes las políticas de avance de la igualdad de oportunidades de las mujeres, no solamente del medio urbano, sino de forma especial de las mujeres del medio rural. Porque en estos días de confinamiento, en estos días de pesadumbre, en estos días donde el dolor y la tragedia se vivía en cada uno de los hogares, porque veíamos morir a miles de personas mayores que lo habían dado todo para construir la España que hoy tenemos, y sobre todo en una muerte en soledad y en una muerte sin sus seres queridos, se te rasgaba el alma, ¿no? Y hay las mujeres rurales, en esos pueblos perdidos de España, en donde también es verdad que dependiendo de las zonas el coronavirus ha tenido menos incidencia. Hemos creado una gran red de solidaridad. Cuando hablamos de solidaridad, no solamente hay que hablar de ella desde una palabra que suena muy bien y que la utilizamos en muchas ocasiones los seres humanos, no, la tenemos que poner en práctica. Y las mujeres rurales no solamente han alimentado a la sociedad española y al mundo, sino que también han hecho un llamamiento a la sociedad española y a los gobernantes de que nosotras éramos capaces, desde el confinamiento, poner en marcha una de las mayores redes de solidaridad que se han producido en estos días en España. Y a las 48 horas de producirse el estado de alarma, recibíamos llamadas de conductores de ambulancias, del personal sanitario, de personas cuidadoras de ayuda a domicilio, de personas que estaban en los centros de mayores atendiendo a las personas mayores, pidiéndonos equipamientos sanitarios, pidiéndonos mascarillas, porque no tenían absolutamente nada con lo que protegerse. Y eso nos llevó a empezar a sacar sábanas de los arcones de nuestras casas, a sacar todas aquellas telas que teníamos para hacer mascarillas. Y las mujeres de AFAMER de toda España, de norte a sur, de este a oeste, se pusieron a hacer mascarillas a las 48 horas, sencillamente con telas que tenían guardadas. Y cuando hicimos el llamamiento de que se necesitaban mascarillas, muchas empresas españolas nos empezaron a donar telas, tela no tejida, que es como se tienen que hacer las mascarillas autorizadas, y también gomas e hilos. Y hemos llegado a hacer 500.000 mascarillas en toda España, que han llegado a los centros de mayores, que han llegado a los hospitales, que han llegado a las familias vulnerables. Porque hoy cuando hablamos con el debate del futuro, tenemos que hablar que en ese debate del futuro está por encima de todo la construcción de la sociedad rural que tenemos que hacer. Y que en esa construcción de la sociedad rural, para corregir la despoblación, y que además ahora tenemos una gran oportunidad de mirar hacia la sociedad rural como una forma de vida alejada del estrés, como una forma de vida de seguridad alimentaria, como una forma de vida de salud y de protección de nuestro medio ambiente, de conservación de la biodiversidad, de conservación de nuestro patrimonio histórico, natural, arquitectónico, cultural. En ese debate, las mujeres rurales confinadas hemos vuelto a dar una lección de solidaridad y de llamamiento a la sociedad española para que miren hacia ese mundo rural. Porque además, las mujeres emprendedoras del mundo rural, como tú me preguntabas, Marcia, han seguido produciendo alimentos. La mayoría de las mujeres rurales de AFAMER son mujeres esposas de agricultores, son cónyuges de agricultores, son parejas
o son las propias titulares de las explotaciones agrarias y ganaderas y han seguido manteniendo esas explotaciones para dar seguridad a todos los ciudadanos españoles. Pero además hemos hecho algo muy importante, y es que nuestros mayores estaban confinados. 2.500.000 mayores viven solos en España, la mayoría en la sociedad rural. 1.800.000 mujeres viven solas en España, muchas de ellas viudas, con pensiones muy vulnerables, donde han sido las grandes cuidadoras de los mayores, las educadoras de sus hijos y donde no han tenido tiempo para trabajar y solamente tienen la pensión de viudedad, una pensión muy pequeña para poder vivir y que hoy no les permite ni siquiera poder comprar esas mascarillas. Por ellas también hemos hecho las mascarillas. No se pueden gastar 43 euros en 50 mascarillas que venden en las farmacias. Por lo tanto, había que potenciar ese trabajo. Bueno, pues ahí también hemos estado. Hemos creado una audioguía para que ellas escucharan a través de la página web de AFAMER lo que nosotras les decíamos para poderse cuidar. Pero también hemos creado el teléfono de la solidaridad, llamando una a una a las mujeres que vivían solas, que vivían confinadas, para poder hacer posible que ellas rompieran esa soledad, porque la soledad, no nos engañemos, es síntoma de depresión, de falta de salud y también de desubicación cuando uno lleva encerrado casi 3 meses día tras día sin saber qué día es cada día, porque además se pierde la noción del tiempo. Por lo tanto, nosotras hemos hecho aquello que creíamos que teníamos que hacer. Solidaridad, acompañamiento, ayuda, caridad cristiana, aquello que efectivamente nos tenía que llevar a seguir vertebrando esa sociedad rural y poniendo como eje de liderazgo a las mujeres rurales. Yo no tengo ninguna frase para terminar, porque no la tengo de ningún gran dramaturgo ni de gran clásico. Sabéis que las mujeres rurales de AFAMER luchan contra la violencia que sufren las mujeres y de forma especial en este confinamiento ha habido muchas más denuncias porque ha habido más violencia contra las mujeres. Luchamos porque nuestros pueblos no se sigan despoblando y por el liderazgo de las mujeres rurales en las explotaciones agrarias y ganaderas y en todas las actividades donde emprendemos, formamos las mujeres y que estamos dando de esa formación un 60% de emprendimiento y de autoempleo de las propias mujeres rurales. Trabajamos, como no podía ser de otra manera, por la igualdad de oportunidades de las mujeres rurales en todos los campos: liderazgo, lucha contra la violencia de género, emprendimiento, formación, empleo. Porque hoy nos amenazan grandes males y quieren barrer del mundo la historia de las mujeres. Hay que tener mucho cuidado porque estamos en un momento de cambios y además estamos en un momento donde estamos avanzando y no nos damos cuenta hacia una nueva era que está produciéndose después después de esta terrible tragedia del coronavirus. Por eso mi frase es: no habrá futuro en los pueblos de España y no habrá futuro en la comunidad internacional si no se cuenta con las mujeres rurales, con las mujeres de los pueblos del mundo, que son las que alimentan el mundo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carmen. Realmente es impresionante el trabajo que habéis estado haciendo, que muestra solidaridad y que tantas otras personas y organizaciones han tratado de realizar durante ese tiempo. Realmente necesitamos de ese tipo de demostración, necesitamos de poner en práctica esos valores de los cuales hablamos y que quizás en tiempo de crisis podemos ejercerlos mejor, pero cuando no hay crisis, cuando las cosas van más o menos bien, puede que nos olvidemos un poco de estos valores y por eso la sociedad acaba no funcionando como debería de funcionar. Tenemos que estar atentos en realidad y estar buscándolos y practicándolos de continuo.
Muchas gracias por recordarnos de ello. Yo estoy segura que por la cabeza de muchas personas habrá pasado, a mí me ha pasado, que bien estaría en el pueblo durante ese tiempo, que bien me sentiría en un lugar donde no hay masa de gente, donde no hay que protegerse, etcétera, etcétera. Bien, tenemos que agradecer el esfuerzo de las mujeres y de los hombres del mundo rural durante esa fase. Bien, quiero invitar ahora a la vicepresidenta de la Asociación de Mujeres, que ha estado seleccionando preguntas que le habrán dirigido al chat, imagino. La verdad que me olvidé al principio de comentar, por favor, hacer preguntas y comentarios, y también a su correo electrónico. Para ello, entonces, invitamos a que Dulce pueda entrar. A ver, que la estamos buscando. Pasa que no tengo la imagen, ¿eh? ¿Me oís? Sí, te estamos escuchando. Un momentito que estamos... es una cuestión del vídeo, ¿no? Sí, ya está. Mira, me lo he quitado y todavía me sale otra vez esta cosa. Bueno, perdónate, no estoy muy favorecida porque aunque he intentado quitar esta cosa, pero no lo he conseguido. Bueno, no me miréis. No me miréis, que parezco marciano. Bueno, entonces yo voy a hacer una pregunta. Entonces solamente quería pedir a las panelistas que al contestar las preguntas o comentarios que sean breves para que tengamos posibilidad de responder al mayor número de preguntas. Gracias. A ver, ninguno. Ahora, ya está arreglado. Bueno. Está guapa. Ahora sí. Perdónate, lo siento mucho. Pues nada, quería haceros una pregunta, una dirigida a María Jesús González, me ha encantado. Dice, ¿cómo podremos proyectar en la sociedad, es decir, en la gente y en los líderes, el sentido de un mundo para todos? Menuda pregunta, ¿eh? Pues esta es una pregunta para María Jesús. ¿Cómo podemos proyectar en la sociedad, es decir, en la gente y en los líderes, el sentido de un mundo para todos? Sí, sí. Supongo, este es un tema de educación. Entiendo que nace en las mismas familias. O sea, hay que proyectarlo de a poco, de a poco, de a poco, a través del ejemplo, a través de lo que se va transmitiendo y, por supuesto, los grandes planes de educación, los grandes criterios que echamos a rodar. Entonces, es una tarea de todos, pero principalmente yo creo que de los educadores. No sé si está oportuno que les cuente una anécdota de una persona muy allegada a mí, que su hijo pequeñito le dijo, papi, quiero que me regales una pistola para matar a mi amigo porque me dio una bofetada en el colegio el otro día. Y el padre le dice, ¿matarlo? Sí, porque me pegó. Y le dice el padre, ¿y qué tal si te haces su amigo? Ahí quedó la cosa. Al día siguiente el padre fue a buscar al niño a la escuela y le dice el niño, papi, te presento mi nuevo amigo. Es algo absolutamente capilar, es algo capilar. Tiene que ser de abajo para arriba, tiene que ser a través de la educación y a través de los canales normales que tenemos para continuar y para implantar nuestros propios criterios. Los gobiernos tienen su gran papel, por supuesto, pero yo creo que es más en las familias y de tú a tú. No sé si te satisface, es muy sencillo lo que te he dicho. Sí, sí, bueno, es muy práctico, muy práctico. Sí, tampoco hay que ser muy rebuscado, ¿no? Hay que... Yo creo que no se puede desperdiciar ninguna ocasión. A veces esperamos una gran ocasión para hacerlo, para sembrar la solidaridad, para decir, para transmitir. Y es en el diario vivir, en los gestos más mínimos. No se puede desperdiciar ninguna ocasión. Y bueno, otra pregunta le haría para Carmen Quintanilla. Carmen, querías hacer un comentario con respecto a pero esto. bueno, lo puedo hacer después, no importa. ¿Me la puedes hacer la pregunta? Sí, bueno, era en relación al mundo rural, ¿no? Sí. Si realmente esta pandemia podrá ser una influencia positiva en este aspecto,
para el retorno al valorar. Y bueno, esto ya lo has dicho tú bastante, ¿no? Sí. Pero ¿en qué manera debería de aportar algo más la administración de apoyo al mundo rural para que fuera interesante incluso para la gente joven de ir a... ¿no? Bueno, yo creo que tenemos una gran oportunidad porque cuando hoy estamos, y lo ha dicho muy bien Susana, pero también ha sido anunciado por los líderes europeos, de que vamos a tener un dinero o va a haber un presupuesto importante para la reconstrucción de Europa después del coronavirus. Ahí yo creo que con independencia de la futura política agraria comunitaria que va a ser 2021-2028 y que va a haber seguir manteniendo el pilar de la agricultura, pero también va a haber un presupuesto mucho más fuerte para el desarrollo rural, tenemos que establecer prioridades a la hora de la reconstrucción de la sociedad rural. De esa sociedad rural donde tenemos que hablar de que tiene que llegar Internet a cualquier rincón de cualquier pueblo de España, que hoy no existe. Y hemos tenido también esos problemas de los niños de no poder hacer sus tareas a través de online ni del ordenador porque no llegaba la banda ancha de Internet a muchos pueblos de España. Y era desde el propio ayuntamiento haciendo fotocopias el alcalde y las madres las que repartían las tareas a esos niños de muchos pueblos de España. Tenemos que tener una sanidad más cercana, tenemos que tener una educación rural más de calidad, tenemos que poner en marcha una mejor cadena de infraestructura rápidas y eficaces para esa sociedad rural, pero también es verdad que eso será posible cuando mucha gente que está mirando hoy hacia el medio rural como una forma de vida mucho más saludable pueda establecerse y pueda haber un empleo. Y el teletrabajo, a pesar de que, bueno, nos hemos dado cuenta que esclaviza, el teletrabajo esclaviza, confina a los ciudadanos, hay que regular ese teletrabajo para no caer en la esclavitud del teletrabajo, indiscutiblemente es una oportunidad muy importante para volver hacia la vida, hacia esos pueblos y para repoblar de nuevo esos pueblos de España que se están quedando vacíos. Y quería, no sé si con esto doy la contestación, pero en estos momentos en cada una de las comunidades autónomas de España hay un alto comisionado para el desarrollo rural y en la lucha contra la despoblación. Y se acaba de crear, y os doy la primicia, en la Asociación de Parlamentarios, de Diputados y Senadores en las Cortes Generales de España, un grupo de trabajo que se va a llamar Retos y Oportunidades ante la España vaciada después del coronavirus. Y yo creo que ese grupo de trabajo, que lo forman 20 parlamentarios, exparlamentarios y exparlamentarias, y además que yo coordino y presido ese grupo de trabajo, nos vamos a poner a trabajar para establecer unas nuevas prioridades en ese mundo rural. Porque no podemos olvidar que uno de los grandes debates que tenemos dentro de la sociedad española y que hay que abordar desde el mundo universitario es una nueva ordenación del territorio en España. En menos de 5 años desaparecerán 1000 pueblos en España por falta de población. Pues tenemos que saber qué es lo que queremos hacer, cómo lo vamos a reorganizar ese territorio para saber después cuál es la canalización y cuál es lo que tenemos que hacer de cara a poder hacer posible que el mundo rural no se siga despoblando, no se siga masculinizando, no siga envejeciéndose, porque tenemos una oportunidad y sobre todo porque perdiendo nuestro mundo rural perdemos nuestra identidad rural, porque quién no ha nacido en un pueblo y quién no viene de un pueblo. Y luego con respecto a María Jesús, que me ha encantado las dos, habéis estado fantásticas, me gustaría decir algo importante, muy importante, decían los clásicos, eduquemos a los niños para no castigar a los mayores. Y ella lo ha dicho muy bien, la educación poco a poco. Pero también nosotras, querida María Jesús, también nosotras, Susana, ese movimiento asociativo que al final es la vertebración y la voz de un pueblo, tiene que hacer un llamamiento a los políticos, a que no sigan dividiendo la sociedad. Después de este confinamiento no hemos salido más fuertes, no es verdad. Hemos salido más divididos, porque no estamos construyendo el discurso, el discurso político
de altura, porque se está construyendo un discurso siempre de enfrentamiento y malamente podemos educar a una sociedad si efectivamente nuestros políticos no nos dan ejemplo. Lo que hay que hacer es decirle a nuestros políticos que el movimiento asociativo tiene propuestas que hacer y que sabemos que esas propuestas tienen que ir hacia un mundo en donde el discurso sea el debate. Claro que tiene que haber debate en democracia, para eso vivimos en libertad, pero un debate basado en el respeto, que no lo hay. Muy bien, muchas gracias, Carmen. Muy bonito. Efectivamente, todo el mundo respiramos esa necesidad, ¿no? Es una cosa que nos estamos ahogando en medio de estos debates y estos enfrentamientos que dividen y da pena verdaderamente. Peor que dicen, como dicen en un patio, ¿no? En un patio de escuela que los niños se pelean. Es como una cosa sumamente inmadura, ¿no? Es como necesitamos crecer. Bueno, y una última pregunta para Susana del Río. Me gustaría preguntarte ¿qué significan los conceptos de solidaridad e integración en las políticas de la Unión Europea? Sí. Una pregunta que hay. Muchas gracias, Dulce. Estoy viendo además aquí otra pregunta de Sebastián Badosa. ¿Cómo integrar institucional y legalmente en el sentido de los valores mayormente cristianos? Bueno, voy a intentar ser breve. La solidaridad está integrada, como he dicho antes, en la Unión Europea desde los pilares, desde sus anclajes esenciales. En la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, con los principios de libertad, igualdad, solidaridad y dignidad en el marco de la ciudadanía y de la justicia. Y ahí está la solidaridad, pero es cierto que la solidaridad tenemos que nombrarla ahora más que nunca, siempre, pero también la solidaridad, como decía Robert Schuman, tiene que ser una solidaridad de hecho basada en el paso a paso y en las políticas concretas. Esa suma de políticas concretas son las que tejen en la Unión Europea gran solidaridad. Si algo está mostrando esta pandemia, esta invasión de este virus a todos los niveles, en todos los círculos concéntricos, desde lo local, lo regional, lo nacional, lo europeo, lo global, es que necesitamos más integración europea y que esa mayor integración europea tiene que venir definida por mayor poder, mayor capacidad de actuación de la Unión Europea cuando algo como en esta ocasión tan impactante y tan grave nos ha llegado casi por sorpresa. En relación a los valores de cristianos, recuerdo Íñigo Méndez de Vigo, tengo una amistad con él desde que elaboré mi tesis doctoral sobre las dos convenciones europeas y las aportaciones de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales al proyecto y al proceso europeo. Le decía a Íñigo, no te preocupes, los valores cristianos están presentes siempre porque Dios está en todo. Y él me decía, Susana, es así, es como lo dices, pero yo lucharé porque estén también en la Constitución Europea. Él sabe que yo esto lo cuento muchas veces, en las presentaciones de mis libros ha estado y lo ha escuchado, y hoy aquí lo vuelvo a decir comentando que aunque no se incluyeron en el proyecto de Constitución Europea y la Constitución Europea está volcada casi íntegramente en el Tratado de Lisboa, aunque las palabras importan y la palabra Constitución es poderosa, y más ahora cuando se intentan desintegraciones, cuando se intenta fracturar España, por ejemplo, nuestro país, por el independentismo catalán, o otras fracturas. El Brexit también es otra fractura, otra fragmentación de la Unión Europea. Hay que recuperar, hay que ser valientes. La palabra Constitución es muy distinto hacia el ciudadano que llamemos tratado por el que se instituye una Constitución por Europa o tratado de Lisboa a que digamos Constitución Europea. Y muy rápido me gustaría comentar una cosa que ha explicado, ha expuesto muy bien como todo Carmen Quintanilla. Ahora tenemos el comienzo de la conferencia sobre el futuro de Europa. Vamos a tener la posibilidad, como sucedió con las dos convenciones europeas,
la que elaboró la Carta de Derechos Fundamentales de la UE y la que elaboró el proyecto de Constitución Europea, vamos a tener la posibilidad, la oportunidad de explicar, de exponer desde entidades, desde la sociedad civil, desde fundaciones, desde asociaciones, qué queremos para esta Europa, para esta Unión Europea, con esos anclajes que deben permanecer y con esas renovaciones que nos deben hacer caminar una vez más con esa oportunidad de la que hablaba María Jesús González hacia adelante. Con estos 750.000 millones de euros, primero fueron 500.000 a los que se sumaron 250.000 millones de euros, debemos ser capaces en todos los Estados miembros con las características sociales, culturales, financieras, de bancos, etcétera, de invertirlos bien, de saber dar empleo, de saber para esta PAC, para la política agraria común, para este mundo rural que ha mostrado esa brecha digital. Fundamentalmente ahora durante la pandemia nos hemos dado cuenta de la brecha digital, por ejemplo, de niños, de escolares, de personas que no tenían acceso a Internet, que no vivían en condiciones, que viven en condiciones vulnerables, mujeres, niños, mayores, hombres, todos. Y al mismo tiempo nos hemos dado cuenta también que hay una brecha digital que ha estado siempre ahí, pero que hay que ir a solventarla, hay que ir a buscar soluciones, porque el campo, como muy bien ha explicado Carmen Quintanilla, es un lugar, aparte de maravilloso, a mí me gustan mucho los pueblos, es un lugar donde sacamos nuestra agricultura, nuestros huertos, nuestra ganadería, la gran riqueza que tiene que venir siempre y que no podemos permitir que la despoblación rural tan grande. En mi opinión hay que ensamblar, la Unión Europea es capaz de ensamblar, de conjugar el medio rural con el medio urbano, la capacidad de los ciudadanos, de la ciudadanía múltiple, de las múltiples ciudadanías y desde luego el mundo rural tiene que estar entre las prioridades y tiene que presentarse muchísimas propuestas en la conferencia sobre el futuro de Europa. Y respecto al discurso político de altura, escribí hace poco mi columna para El Correo, gobernar con política europea y con un modo europeo. Yo creo que desde luego a veces los líderes nacionales con esa controversia, con esa disputa, no muestran al ciudadano gran política y que en cambio la capacidad de hacer política y la forma de hacer política buscando el consenso, el acuerdo y, como he dicho en mi intervención, trascendiendo el color político para ir más allá, eso es gran política y muchas veces la política nacional tiene que mirar muchísimo al modo de hacer política, a la gran gobernanza multinivel desde los temas, desde los contenidos, desde los espacios y desde la propia forma de la acción política a la Unión Europea y en concreto a nuestro Parlamento Europeo, a nuestra democracia representativa europea. Muchas gracias a todas. Gracias, Dulce, por haber seleccionado estas preguntas. Nos gustaría contar con más tiempo porque yo veo que un grupo de mujeres como vosotras, María Jesús, Susana y Carmen, es realmente valiosísimo teneros para estar en un coloquio de 2, 3 horas intercambiando y además habéis hecho entre vosotras algo que yo quería proponer por si queríais hacer comentarios unas con otras, sobre la presentación una de otra, y lo habéis hecho de una forma natural, no me hizo falta pediros que lo hicierais, aparte de las preguntas y comentarios de los participantes. Quiero agradecer a vosotras muchísimo. Uno de los objetivos de la Asociación de Mujeres es promover estos encuentros siempre plurales, siempre abiertos, donde podamos conocernos más y ver en qué podemos trabajar juntas. Carmen estaba hablando que hay que ver a los movimientos asociativos y nosotras somos un movimiento asociativo que trabaja por el bien de la sociedad y sin duda yo estoy segura que nuestra ONG a nivel internacional trata de hacerlo, así como otros tantos movimientos y
y queremos seguir haciéndolo. Vosotras sois las mujeres líderes de nuestra sociedad. Muchas gracias por vuestras reflexiones. Seguiremos hablando y bien, me hubiera gustado poder ver a los participantes como en una reunión Zoom normal, pero sabemos que ellos están ahí y a ellos también tenemos que dar nuestro agradecimiento por haber participado y escuchado, y que deseo que las ideas aquí intercambiadas nos fortalezcan nuestra determinación para seguir construyendo un mundo mejor, un mundo de paz. Pues muchas gracias. Gracias a ti Amigas, también. y a todos los participantes. ¿Sí? Gracias, gracias.